De pie bajo las luces cegadoras del escenario del Magnolia Hotel Fraxan, con 32 años, esperé a que comenzara mi humillación pública. Mi hermana escudriñó el salón abarrotado con su sonrisa perfecta y lista para los medios antes de llevarse el micrófono a los labios como si estuviera a punto de anunciar un gran premio. Hizo un gesto hacia mí, vestida con ropa negra demasiado grande, y rió suavemente antes de pronunciar la frase diseñada para destruirme. Damas y caballeros, tengo un último artículo especial para cualquiera que necesite que le quiten la nieve de su entrada durante esta ventisca, quien quiere empezar la puja en solo $1 por mi hermanita fracasada. Una ola de risas crueles recorrió las mesas delanteras donde la élite de la ciudad sorbía su champán caro mientras observaba mi miseria. Mantuve la cabeza baja para ocultar las lágrimas que me ardían en los ojos, mientras mis dedos se clavaban en el marco de madera del lienzo que sostenía contra mi pecho. Era lo único que me quedaba en este mundo, una pintura rajada y arruinada que representaba el último vestigio de mi dignidad. La risa se estaba volviendo insoportable hasta que una voz profunda cortó el ruido desde el fondo de la sala como un trueno: $1.000.000. Todo el salón quedó instantáneamente en silencio mientras todas las cabezas se giraban para encontrar la fuente de esa oferta imposible. Un hombre con un traje oscuro se puso de pie lentamente, mientras la sonrisa segura de mi hermana se desvanecía de su rostro en cuestión de segundos. Miró al desconocido y luego a mí con confusión porque ella no tenía idea de quién era yo en realidad. Antes de revelar por qué un desconocido pagó una fortuna por una mujer que no valía nada para su familia, por favor, suscríbanse a nuestro canal para presenciar el alto precio de la crueldad. 2 años atrás, la primera ventisca de la temporada me llevó hasta la puerta de mi hermana en Omaha sin más que un pecho hueco y una única maleta maltrecha que contenía los restos de mi vida destrozada. Mi divorcio se había finalizado solo 48 horas antes, dejándome sin activos, mientras que una repentina reducción de plantilla corporativa me había despojado del trabajo de diseño que había sido mi única fuente de estabilidad. Me paré temblando en el porche de la extensa villa de piedra caliza perteneciente a mi hermana Miranda, escuchando el sonido amortiguado de los campanillos de viento mientras esperaba que la pesada puerta de roble se abriera. Cuando Miranda finalmente apareció, no me ofreció un abrazo ni una cálida bienvenida, sino que se apoyó contra el marco de la puerta mientras escaneaba mi apariencia desaliñada con una mirada de decepción clínica. Se ajustó la bata de seda y señaló hacia el vestíbulo sin apartarse, dejando claro que mi presencia era un inconveniente al que solo accedía por su caridad renuente. «Puedes quedarte, Roxanne», declaró Miranda, «pero esto no es un hotel donde puedas sentarte a lamentarte por tu matrimonio fallido mientras yo pago la cuenta de tu recuperación». Me condujo por el pasillo prístino hacia una puerta estrecha cerca de la cocina. Explicó los términos de lo que ella llamaba nuestro contrato familiar, el cual estipulaba que recibiría refugio en la habitación de almacenamiento del sótano sin terminar a cambio de realizar todas las tareas domésticas sin ninguna compensación financiera. El sótano era un espacio cavernoso y gélido lleno de pilas de cajas de cartón y muebles viejos, donde el olor a hormigón húmedo se aferraba al aire estancado. No había cama adecuada, solo un colchón delgado tirado en el suelo en una esquina donde el aislamiento aún estaba expuesto, y la luz era proporcionada por una sola bombilla parpadeante. Acepté sus términos en silencio, porque la alternativa era un refugio para personas sin hogar en medio de un invierno de Nebraska. Sin embargo, pude ver la satisfacción en sus ojos al darse cuenta de que acababa de ganar una sirvienta a tiempo completo que no podía permitirse renunciar. Durante nuestra primera cena juntos, mi cuñado Preston cortó un filete grueso y me miró con una sonrisa burlona que hizo que mi estómago se revolviera con resentimiento inmediato. Se limpió una gota de vino tinto del labio y se reclinó en su silla mientras su reloj caro captaba la luz superior, resaltando la enorme brecha de riqueza que ahora definía nuestra relación. Esta casa no apoya a los parásitos, así que al menos deberías aprender a fregar los inodoros correctamente si esperas conservar un techo sobre tu cabeza, comentó Preston antes de reírse de su propia broma grosera. Miranda no me defendió, sino que asintió con aprobación mientras discutía sus próximos eventos sociales, tratándome como si fuera un mueble que de repente había aprendido a escuchar. Me di cuenta entonces de que mi hermana y Preston no querían ayudarme a levantarme de nuevo, porque preferían tener a alguien de quien pudieran burlarse para hacer que su propio éxito pareciera aún más significativo. Mi vida se convirtió rápidamente en un ciclo agotador de trabajo físico que comenzaba mucho antes de que saliera el sol y terminaba solo cuando mis músculos gritaban de agotamiento al caer la noche. Pasaba mis días fregando pisos de rodillas, haciendo cargas interminables de ropa y preparando comidas que a menudo estaba demasiado cansada para siquiera saborear. Mientras Miranda supervisaba mi progreso con una lista de verificación,
cada pizca de mi privacidad fue despojada a medida que Preston irrumpía frecuentemente en el sótano para exigir una toalla limpia o para quejarse de una mancha que se había saltado en su coche. Sin llamar nunca ni reconocer mi humanidad. El constante menosprecio comenzó a consumir mi espíritu hasta que me sentí como un fantasma acechando en los niveles inferiores de sus vidas perfectas y huecas. Mientras tanto, mi antigua identidad como artista parecía un sueño de otra vida. Una noche, mientras apartaba unas cajas pesadas para despejar un camino hacia el calentador de agua, tropecé con varios recipientes viejos y secos de pintura sobrante que unos contratistas habían abandonado en un rincón oscuro y húmedo. Los pinceles estaban rígidos y los colores se limitaban a grises industriales y tonos terrosos turbios. Pero la vista de esos pigmentos encendió una chispa desesperada en mi pecho que pensé que se había extinguido para siempre. Arrastré unas tablas de madera contrachapada desechadas de una pila de escombros de construcción y las apoyé contra la pared de bloques de hormigón. Sentí como mi corazón se aceleraba por primera vez en meses mientras sumergía una espátula improvisada en el líquido espeso y pungente, y comencé a pintar con una energía frenética que rozaba la locura. Vertiendo toda mi rabia reprimida y mi dolor agonizante sobre las superficies de madera rugosas hasta que el sótano ya no fue solo una prisión. Las pinceladas eran irregulares y crudas, formando paisajes abstractos del invierno de Omaha que se sentían más reales que las habitaciones pulidas de arriba, donde Miranda y Preston jugaban sus juegos de estatus y ego. Pasé mis pocas horas de sueño encorvada sobre esas tablas, utilizando la luz tenue de la bombilla parpadeante para capturar el tono exacto de un cielo magullado o la fría soledad de un campo cubierto de nieve. En el silencio absoluto de las sombras subterráneas, alcancé un pincel pequeño e inscribí cuidadosamente 2 letras en la esquina inferior de mi primera pieza terminada. La firma RX apareció por primera vez en la madera astillada, marcando el nacimiento de un yo secreto al que Miranda nunca podría llegar, y un talento que su crueldad nunca podría contener realmente. Esa primavera, la nieve comenzó a derretirse fuera de las ventanas, pero la atmósfera escalofriante dentro de esa casa permaneció sin cambios, incluso cuando los primeros y débiles rayos del sol luchaban por atravesar los árboles desnudos. Miranda resultó estar bajando al sótano un martes por la tarde para comprobar si yo había terminado de limpiar las viejas estanterías de almacenamiento cuando de repente se detuvo frente a una pintura titulada Nieve derretida que había apoyado contra la pared de bloques de hormigón. Se quedó allí con los ojos entrecerrados en una mirada calculadora, mientras sus dedos bien cuidados rozaban la superficie rugosa de la tabla de madera contrachapada que yo había adornado meticulosamente con inquietantes tonos de blanco y gris. En lugar de ofrecer una sola palabra de elogio o una mirada de reconocimiento por mis incansables esfuerzos creativos en las sombras, Miranda simplemente sonrió con desdén y soltó un comentario mordaz que hizo que mi pecho se contrajera con un dolor inmediato. Esta cosa fea y sombría en realidad tiene un pequeño uso, ya que podría ocultar temporalmente el parche de moho en la pared trasera de mi oficina en lugar de simplemente estar aquí acumulando polvo en este rincón húmedo, declaró Miranda en un tono condescendiente. Como si me estuviera concediendo el mayor favor de todos. Ella se inclinó y agarró la pintura sin pedir mi permiso ni esperar mi consentimiento, afirmando que solo me estaba ayudando a deshacerme de algo de basura para que el sótano pareciera menos abarrotado y más organizado. Yo solo pude quedarme allí en silencio y observar la espalda de mi hermana mientras se alejaba con la pieza que contenía toda mi alma y esperanza porque no tenía derecho a exigir nada mientras vivía de su caridad renuente. Miranda salió del sótano con su premio en mano, permaneciendo completamente ignorante del hecho de que acababa de robar la esencia misma de mi espíritu artístico. La realidad era que Miranda se había llevado esa pintura directamente a un diseñador de interiores prominente en la ciudad que estaba desesperado por conseguir piezas únicas con profundidad para completar un proyecto para un cliente extremadamente adinerado. El diseñador quedó inmediatamente cautivado por mis pinceladas crudas y melancólicas y no dudó en pagarle a Miranda $5,000 en efectivo para asegurar la obra de arte en el acto. Miranda metió esa gran suma de dinero en su bolso con una sonrisa satisfecha porque se dio cuenta de que mantener a una fracasada como yo finalmente estaba comenzando a generar una ganancia lucrativa sin que ella tuviera que esforzarse de verdad. Mantuvo el verdadero valor de la pintura en secreto e incluso sintió una oleada de orgullo por su capacidad de engañarme al convertir mis restos de madera desechados en una gruesa pila de billetes de $100. Más tarde esa noche, Miranda se sentó en la mesa de la cocina pulida y arrojó un billete de $50 arrugado frente a mí con una mirada de desprecio, como si estuviera entregando una limosna a un mendigo en la calle. Tuve que trabajar muy duro para vender tu montón de basura a una tienda de segunda mano por unos pocos dólares insignificantes.
Así que toma esto y ve a comprarte algunos dulces o algo para hacer tu vida miserable un poco más fácil, mintió Miranda descaradamente mientras Preston se sentaba a su lado y se reía disimuladamente mientras continuaba cenando. Lentamente tomé el pequeño billete y sentí una ola de humillación al saber que mi trabajo estaba siendo desestimado. Aunque no podía imaginar que mi trabajo había sido robado por una suma tan asombrosa, me retiré al sótano con esos $50 en la mano, sin saber que mi identidad anónima ya estaba comenzando a causar revuelo entre los coleccionistas de arte gracias a esa obra maestra robada. La pintura Nieve derretida, con la modesta firma RX en la esquina inferior, comenzó un viaje notable a través del mercado del arte al ser vendida repetidamente a precios más altos a través de varias subastas privadas. Los críticos de arte comenzaron a escribir artículos elogiando al genio misterioso que se escondía en algún lugar de Omaha que poseía tales experiencias espirituales profundas y un trabajo de pincel imposible de confundir con el de cualquier otro. Mientras tanto, Miranda permaneció completamente ajena a la fama que el seudónimo RX estaba cosechando porque solo estaba enfocada en sus glamorosos planes de eventos y sus márgenes de ganancia inmediatos. Ella todavía creía que yo era solo una hermana fracasada que garabateaba en trozos de madera para pasar el tiempo, y su arrogancia la cegaba ante la verdad de que estaba custodiando un talento de clase mundial justo bajo sus pies. Pasó un año mientras Miranda permanecía consumida por la vana superficialidad de su imperio de planificación de eventos, mientras que mi propio mundo oculto comenzaba a transformarse de maneras que ella nunca podría imaginar. Me había puesto en contacto con mi amiga Diane, que trabajaba en una pequeña pero respetada galería en las afueras de la ciudad, para organizar en secreto la venta de mis nuevas pinturas bajo un estricto acuerdo de consignación anónimo. Diane era la única persona que conocía la verdad detrás del seudónimo, y manejaba cada transacción con un nivel de discreción profesional que protegía mi identidad de las miradas indiscretas de mi hermana. El dinero de estas ventas secretas comenzó a fluir hacia una cuenta bancaria privada que había abierto en la ciudad, proporcionándome una llama parpadeante de esperanza de que algún día podría escapar de la prisión sofocante de ese sótano. Cada dígito agregado a mi saldo se sentía como un ladrillo en el muro de mi futura libertad, incluso mientras continuaba fregando los pisos de Miranda y soportando el constante abuso verbal de ella y Preston. Mientras yo vivía como un fantasma en las sombras de la villa de piedra caliza, la comunidad artística local de Omaha comenzó a bullir con rumores sobre un artista misterioso conocido solo como RX, cuyos paisajes inquietantes poseían una fuerza interior innegable. Los críticos describían la obra como una manifestación cruda del sufrimiento y la resiliencia humana, lo que hizo que la demanda de mis pinturas se disparara entre la élite adinerada que frecuentaba las galerías de lujo. Fue una experiencia extraña y surrealista escuchar a Miranda mencionar el nombre RX durante sus llamadas telefónicas con clientes mientras yo estaba parada justo detrás de ella puliendo la platería o aspirando las pesadas alfombras. Hablaba del artista con un aire forzado de sofisticación, como si fuera una experta en el tema, sin darse cuenta nunca por un solo segundo de que la genio que elogiaba era la misma mujer a la que trataba como una sirvienta sin paga. La tensión en la casa alcanzó un nuevo nivel cuando Miranda consiguió un contrato masivo para organizar la gala benéfica de invierno más grande del año para las familias más prominentes de la ciudad. En lugar de contratar a un servicio de impresión profesional para las invitaciones, decidió explotar mis habilidades una vez más obligándome a pintar a mano 100 tarjetas elaboradas para ahorrar en costos de producción. Miranda me entregó una pila de cartulina de primera calidad y una lista de demandas de intrincados bordes florales que requerían horas de trabajo meticuloso para cada pieza individual. Se esperaba que completara esta tarea monumental además de mis tareas domésticas habituales, lo que significaba que frecuentemente me veía obligada a permanecer despierta hasta altas horas de la madrugada bajo la tenue luz de mi bombilla del sótano. Me ardían los ojos por el esfuerzo y mis dedos se ponían rígidos por agarrar los pinceles finos. Pero Miranda no mostró piedad, ya que comprobaba constantemente mi progreso con un ceño fruncido de juicio. Preston aprovechaba cada oportunidad para presumir ante sus amigos durante sus frecuentes cenas sobre lo talentosa y recursiva que era su esposa al organizar un evento tan complejo con toques tan personales. Se reclinaba en su silla de cuero con un vaso de bourbon y se jactaba de la supuesta visión artística de Miranda mientras yo estaba en la cocina lavando los variados platos que acababan de usar. Miranda tiene un ojo para el detalle tal que ella misma supervisa la creación de las invitaciones para garantizar que todo sea perfecto para nuestros invitados, decía Preston con una sonrisa de suficiencia que hacía hervir mi sangre con una rabia silenciosa e indefensa. Ninguno de los dos reconoció jamás que era yo quien hacía el trabajo real mientras ellos se llevaban los elogios y construían sus reputaciones sobre la espalda de mi trabajo agotado.
Una noche, después de haber pasado casi 20 horas seguidas trabajando en las tarjetas y limpiando la casa, finalmente reuní el coraje para mencionar mi deseo de mudarme y vivir de forma independiente. Me paré en el umbral de la sala de estar con las manos temblorosas mientras le decía a Miranda que había ahorrado un poco de dinero y quería encontrar un pequeño apartamento propio. Miranda ni siquiera levantó la vista de su computadora portátil antes de soltar una risa fría y burlona que se sintió como un golpe físico en mi pecho. ¿De verdad crees que alguien en esta ciudad contrataría a un fracaso patético como tú después de tu divorcio desastroso y tu largo lapso de empleo?, preguntó antes de mirarme fijamente a los ojos con una intensidad aterradora. Me amenazó con que si alguna vez intentaba irme, usaría su influencia para difundir rumores de que estaba mentalmente inestable y era una ladrona para asegurarse de que muriera de hambre en las calles de Omaha. La crueldad de sus palabras fue un duro recordatorio del poder que tenía sobre mi vida en ese momento. Incluso mientras mi identidad secreta como RX seguía ganando impulso en el mundo exterior, me retiré a mi habitación helada del sótano y me di cuenta de que la fama de mi alter ego estaba aumentando en proporción directa al nivel de explotación despiadada que estaba sufriendo bajo el techo de Miranda. Miré la invitación inacabada extendida sobre mi escritorio improvisado y sentí una extraña sensación de ironía, sabiendo que estas personas pronto pagarían miles de dólares por mi trabajo mientras yo era amenazada con la falta de vivienda por mi propia hermana. Tomé mi pincel y continué trabajando en el silencio de la noche porque sabía que cada pincelada me acercaba más al día en que las sombras finalmente se levantaran. 3 días antes de la fatídica gala, la presión dentro de la casa había alcanzado su punto máximo, como una bomba de tiempo esperando la más mínima chispa para encenderse. Las noticias locales estaban saturadas de informes sobre la llegada de un coleccionista de arte y crítico de renombre mundial, el señor Sterling, que viajaba a Omaha específicamente para asistir al evento con la esperanza de descubrir nuevo talento artístico. Miranda estaba obsesionada con la idea de impresionarlo para elevar el prestigio de su firma, pero veía mi existencia como un secreto vergonzoso que necesitaba ser ocultado aún más en las sombras durante su visita. Me acorraló en la cocina y me entregó una pesada caja de bandejas de plata deslustradas y cubiertos heredados, exigiendo que cada pieza fuera pulida hasta obtener un brillo de espejo antes de que se finalizara la lista de invitados. La mera magnitud de la tarea era abrumadora. Sin embargo, vi una estrecha ventana de oportunidad cuando Miranda anunció que estaría fuera toda la tarde para realizar las visitas finales al lugar y las consultas de flores. Me retiré a mi santuario del sótano con la plata, pero mi corazón estaba concentrado en un gran lienzo que me había estado llamando durante semanas en la penumbra parpadeante de mi habitación. Había estado vertiendo toda mi fuerza restante en una obra maestra que titulé El Silencio, una pintura al óleo oscura y evocadora que capturaba la belleza sofocante de un alma atrapada bajo un lago congelado. Esta era la pieza que tenía la intención de que mi amiga entregara a la galería para que el señor Sterling pudiera verla durante sus sesiones privadas antes del evento principal. Mis manos se movieron con una precisión desesperada mientras aplicaba las capas finales de cerúleo profundo y carbón, perdiéndome en el ritmo del pincel y olvidándome del mundo de servidumbre que existía justo encima de mi cabeza. El olor a aceite de linaza y trementina llenaba el aire estancado, proporcionando un aroma a libertad que era mucho más embriagador que cualquier perfume que poseyera Miranda. La puerta del sótano se abrió de golpe y se estrelló contra la pared de piedra con una violencia que destrozó mi concentración y envió mi corazón a un ritmo frenético. Miranda había regresado a casa horas antes de lo esperado, con el rostro enrojecido por una mezcla de estrés profesional y una tormenta creciente de ira irracional que siempre parecía encontrarme a mí como objetivo. Estaba parada al pie de las escaleras de madera, con los ojos muy abiertos por la incredulidad al verme parada en mi caballete improvisado con una paleta en la mano en lugar del paño de pulir que me había asignado. Las bandejas de plata yacían abandonadas en el frío suelo de hormigón, sus superficies deslustradas burlándose de su sentido de control y autoridad sobre cada uno de mis segundos de vigilia. Una aterradora explosión de ira brotó de ella mientras se abalanzaba sobre el pequeño espacio, su voz se elevó en un chillido agudo que resonó en las húmedas paredes de bloques de hormigón. He estado trabajando hasta el agotamiento para construir una reputación mientras te alimento y te visto gratis, y así es como pagas mi caridad pintando esta basura inútil, gritó Miranda mientras arrebataba un afilado abrecartas de una caja de embalaje cercana. Agarró el borde de mi lienzo con una fuerza nacida de pura malicia y comenzó a cortar la pintura al óleo húmeda con la hoja dentada de metal en un movimiento frenético y rítmico. Crees que eres una artista, Roxanne, pero no eres más que una fracasada delirante que va a arruinar la noche más importante de toda mi carrera con tus patéticas aficiones.
Me quedé paralizada en mi sitio mientras veía cómo meses de mi trabajo emocional eran hechos jirones de tela manchada justo ante mis ojos. El sonido del lienzo rasgándose fue como un golpe físico en mi pecho. Sin embargo, descubrí que no podía reunir ni una sola lágrima para llorar la destrucción de mi mejor obra. Miranda arrojó los restos arruinados al suelo y pisó el marco de madera con sus tacones caros, rompiendo los soportes de pino con un crujido enfermizo que señaló el fin de nuestra tregua no declarada. Ella ordenó que limpiara el desorden y terminara con la plata antes de que regresara a cenar, dejándome sola en el silencio opresivo de las sombras subterráneas. Me arrodillé en el suelo frío y comencé a recoger los trozos dentados del marco y los fragmentos rasgados del lienzo. Sintiendo una calma extraña y hueca asentarse sobre mi espíritu, me di cuenta en ese momento de que la mujer que acababa de salir de la habitación ya no era mi hermana, sino simplemente una extraña que por casualidad compartía mi sangre y una historia de trauma compartido. Levanté suavemente el trozo más grande que quedaba de la pintura que aún conservaba la imagen del lago congelado, y luego deslicé los fragmentos rasgados en mi chaqueta como si estuviera rescatando las últimas piezas de nuestra destrozada relación. No me sentí derrotada porque el acto de destrucción finalmente había aclarado los límites de mi realidad y había solidificado mi resolución de no dejar que ella tocara mi alma nunca más. Volví a las bandejas de plata y comencé a pulirlas con una eficiencia mecánica, sabiendo que la obra maestra que ella creía haber destruido estaba ahora grabada permanentemente en mi mente. El sábado por la noche, el gran salón del Hotel Magnolia en Omaha estaba bañado en luz dorada, sirviendo como el prestigioso escenario donde toda la élite de la ciudad se había reunido para el evento de invierno del año. Miranda me había obligado a acompañarla no como invitada ni siquiera como familiar, sino como una asistente personal glorificada, encargada de llevar su pesado bolso de mano de diseñador y sostener su agua cada vez que ella necesitaba ajustar su costoso vestido de seda. Ella había insistido en que usara un viejo vestido negro demasiado grande que colgaba lánguidamente de mi figura, alegando que era necesario para que permaneciera invisible en el fondo mientras ella interpretaba el papel de la exitosa socialité. Sentí el peso de la humillación mientras la seguía a varios pasos a través de la multitud de profesionales pulcros. Sin embargo, me mantuve obstinadamente desafiante a mi manera silenciosa. Escondido firmemente dentro de mi abrigo estaba el fragmento central del lienzo rasgado que Miranda había tratado de destruir solo días antes, y me aferré a ese trozo dentado de arte arruinado como si fuera una manifestación física de mi espíritu perdurable. La atmósfera en la sala estaba cargada con el olor a perfume caro y el murmullo de conversaciones superficiales mientras los invitados esperaban la llegada del legendario señor Sterling. Cuando finalmente entró en el salón, un silencio respetuoso cayó sobre la multitud, y observé desde las sombras mientras comenzaba a pasear lentamente por el área de la galería que Miranda había curado meticulosamente. El señor Sterling vestía una expresión de profunda decepción en su rostro, mientras sus ojos agudos miraban las pinturas decorativas coloridas pero superficiales que bordeaban las paredes sin detenerse en ninguna de ellas. Miranda se acercó a él con su sonrisa más practicada y comenzó a hablar sobre la visión artística detrás de la noche, pero el coleccionista simplemente ofreció un cortés asentimiento antes de volver su mirada hacia la salida. Estaba claro para todos en la sala que no había encontrado nada de valor en las ofertas locales, y pude ver el pánico comenzando a parpadear en las esquinas de los ojos de mi hermana mientras se daba cuenta de que su intento por su aprobación estaba fallando espectacularmente. En un intento desesperado por salvar la energía menguante de la sala y crear un momento de entretenimiento ligero, Miranda se giró de repente hacia el rincón oscuro donde yo estaba parada e hizo un gesto para que me uniera a ella en el escenario elevado. Tenía un brillo maníaco en los ojos al decidir que humillarme frente a las personas más poderosas de la ciudad sería la manera perfecta de mostrar su propia superioridad y encanto. Mientras caminaba hacia el podio con la cabeza gacha, Miranda notó que yo agarraba el bulto bajo mi abrigo, y extendió la mano para arrebatarle el micrófono con una sonrisa triunfal en su rostro. Damas y caballeros, antes de concluir la noche, quiero mostrarles exactamente cuánto esfuerzo pongo en mi trabajo benéfico, incluso cuando se trata de los casos más desesperados de mi propia familia, anunció Miranda mientras su voz llenaba los altavoces y resonaba en los techos altos. Señaló con un dedo hacia mí y rió antes de continuar su actuación cruel para el beneficio de los espectadores divertidos que ya comenzaban a reírse a mi costa. Mi hermanita Roxanne insiste en llevar consigo este montón de basura como si fuera una obra maestra. Así que, pensé que les mostraríamos lo patética que se ha vuelto realmente antes de subastarla oficialmente al mejor postor. Miranda se acercó y agarró el borde del lienzo rasgado, llevándolo a la luz para que todos vieran los cortes dentados y los colores crudos y sangrantes del lago congelado que había pintado.
Una exhalación colectiva de risas burlonas recorrió las filas delanteras, y yo me quedé allí en mi vestido andrajoso mientras la élite de Omaha miraba mi dolor más privado como si fuera un acto de circo. La subasta simulada comenzó con Miranda declarando que la puja inicial por mis servicios como quitanieves era de solo $1, porque afirmaba que ese era el único valor que me quedaba por ofrecer a la sociedad. Preston se paró cerca del frente del escenario y comenzó a silbar con deleite, agitando su copa de champán en el aire mientras me miraba con una mirada llena de desprecio puro y sin adulterar. «Pagaré $2 por ella si realmente sabe cómo lavar un coche sin dejar rayas en las ventanas», gritó Preston sobre el ruido, provocando otra ola de bromas crueles de los hombres sentados a su alrededor. Me quedé perfectamente quieta en ese escenario mientras la risa se hacía más fuerte, sintiendo el peso frío de la pintura arruinada en mis manos y la mirada ardiente del señor Sterling desde el fondo de la sala. La atmósfera en el enorme salón pareció congelarse por completo tras la poderosa oferta de $1 millón del hombre misterioso parado al fondo de la sala. El señor Sterling comenzó a caminar lentamente hacia el escenario con una mirada firme e inquebrantable que hizo que la sonrisa petulante en los labios de Miranda vacilara y se convirtiera en una máscara de incómoda confusión. Claramente creía que el adinerado coleccionista simplemente estaba siguiendo su cruel juego y tenía la intención de pagar una fortuna solo para humillarme aún más contratándome como sirvienta de élite para su finca. Miranda enderezó su postura y extendió la mano para saludarlo cuando se acercó a las escaleras, pero el legendario crítico la ignoró por completo y la apartó como si ella no fuera más que un obstáculo invisible en su camino. Me quedé allí temblando bajo el intenso foco, aferrándome a los restos rasgados de mi pintura contra mi pecho, sintiendo que mi aliento se cortaba mientras el hombre más poderoso del mundo del arte se detenía a solo pulgadas de mí. El señor Sterling no miró mi cara ni reconoció el vestido negro andrajoso que Miranda me había obligado a vestir, sino que mantuvo sus ojos fijos únicamente en el fragmento dañado del lienzo que yo sostenía. El silencio en el Hotel Magnolia era tan absoluto que pude escuchar el débil zumbido del sistema de ventilación mientras 200 de las personalidades más prominentes de Omaha se inclinaban hacia adelante en sus asientos para presenciar lo que estaba sucediendo. Extendió una mano enguantada y empujó suavemente el borde de la madera para que las luces superiores iluminaran la esquina inferior donde un desgarro dentado casi había seccionado mi trazo final. Con una voz que llegó a cada rincón del salón sin necesidad de micrófono, señaló las pequeñas letras de color rojo sangre entrelazadas con la pintura al óleo azul cerúleo profundo. «Pago $1 millón esta noche, pero que quede claro que no estoy pujando por el trabajo de esta mujer como sirvienta», declaró el señor Sterling mientras sus ojos ardían con una mezcla de reverencia y triunfo profesional. Se giró ligeramente hacia la audiencia atónita y elevó la voz para que sus siguientes palabras golpearan como un golpe físico a todos los que se habían estado riendo momentos antes. «Estoy pagando $1 millón por la legendaria firma RX que se encuentra aquí mismo en esta trágica obra maestra, porque he pasado los últimos 2 años buscando al genio capaz de tanta belleza cruda y agonizante». La revelación golpeó la sala como una onda expansiva, y pude ver el rostro de Miranda drenarse de todo color hasta que pareció un fantasma bajo los candelabros dorados de su propio evento. El señor Sterling procedió a confirmar a toda la multitud que el trabajo de pincel en mi lienzo rasgado era idéntico al de las pinturas que habían alcanzado precios récord en galerías privadas de todo el país. Habló abiertamente sobre el inmenso valor de mercado del trabajo que Miranda había desestimado como basura, y no dudó en mencionar que la artista conocida como RX era actualmente el talento más buscado en el movimiento paisajístico moderno. Miranda parecía que iba a derrumbarse porque de repente se dio cuenta de que había estado tirando cientos de miles de dólares mientras trataba a un talento de clase mundial como a una criada sin paga. El peso abrumador de su propia ignorancia y codicia pareció aplastar su espíritu en tiempo real mientras miraba la basura que había destrozado personalmente, no con un abrecartas, sino solo días antes. Un rugido masivo de asombro estalló de la multitud de abajo. Mientras que las personas que se habían estado burlando de mí minutos antes ahora se apresuraban hacia el escenario con expresiones de profundo asombro y repentino respeto. Los mismos invitados que se habían reído de las bromas crueles de Preston sobre lavar coches ahora sacaban sus teléfonos para tomar fotos de la mujer que antes consideraban invisible. Pude ver el cambio en sus ojos mientras me miraban con genuina admiración, mientras que su anterior calidez hacia Miranda se había desvanecido y fue reemplazada por miradas de frío disgusto y susurros agudos sobre su carácter. Comenzaron a darse cuenta de la verdadera naturaleza de la caridad de la que Miranda se había jactado, viendo claramente que había estado suprimiendo un talento de clase mundial justo debajo de su propio techo por pura envidia y despecho.
Preston se quedó congelado en su silla con la boca abierta mientras veía cómo su estatus social se disolvía en el calor del respaldo del señor Sterling, mientras Miranda permanecía paralizada en el centro del escenario. Intentó tartamudear una defensa o una afirmación de que ella había fomentado mi talento desde el principio, pero la multitud simplemente le dio la espalda para centrarse en la artista a la que había intentado subastar por $1. Por primera vez en 2 años, no me sentí como la hermana fracasada o la carga divorciada que habían tratado de convencerme de que era, sino como la creadora que siempre había sido. Miré los restos rotos del silencio y comprendí que su destrucción se había convertido en la confirmación definitiva de quién era yo realmente. Y mientras bajaba de ese escenario junto al señor Sterling, supe que la versión de mí misma que alguna vez perteneció a Miranda había desaparecido para siempre. Un mes después de esa noche fatídica, otra ventisca cubrió Omaha con un espeso manto blanco. Pero mi corazón finalmente sintió el calor de una primavera interna que ningún invierno podría tocar jamás. Las consecuencias de la gala fueron rápidas y devastadoras para aquellos que habían pasado años construyendo sus vidas sobre los cimientos huecos de la vanidad y la crueldad. La empresa de planificación de eventos de Miranda, Prestige Planning, se declaró en quiebra después de que todos los principales donantes y patrocinadores corporativos retiraran su financiación en una ola masiva de reacción pública. A la élite de Nebraska no solo le ofendió su comportamiento, sino que también estaban aterrorizados de asociarse con una mujer cuyo carácter había quedado tan completamente expuesto como tóxico y manipulador. A Preston no le fue mejor, ya que su firma inmobiliaria rescindió su contrato de inmediato tras el escándalo para proteger su propia reputación de la mancha de su arrogancia documentada. Mientras ellos se apresuraban a salvar su barco que se hundía, mi amiga Diane actuó en mi nombre para presentar una demanda formal contra Miranda por el robo y la venta no autorizada de mi primera pintura. Habíamos asegurado toda la evidencia, desde los registros originales de la transacción de la galería hasta el testimonio del diseñador de interiores, asegurando que Miranda finalmente rindiera cuentas legalmente por su codicia. Ya no necesitaba el dinero, pero necesitaba que el mundo supiera que mi arte nunca había sido suyo para venderlo o descartarlo como basura. Utilicé una pequeña porción de mi nueva riqueza para mudarme a un estudio masivo y bañado por el sol en una parte vibrante de la ciudad donde los techos altos y las paredes blancas ya no eran una prisión sino un lienzo vasto para mi futuro. Pasaba mis días en un borrón de energía productiva preparándome para mi primera exposición internacional mientras estaba rodeada de personas que respetaban mi visión y valoraban mi voz. El silencio de mi nueva vida se interrumpió solo una vez cuando sonó mi teléfono con un número desconocido que resultó ser Miranda llamando desde un teléfono público cerca de la estación de autobuses. Su voz era un desastre entrecortado de sollozos desesperados y disculpas frenéticas mientras me suplicaba ayuda financiera, recitando promesas vacías sobre la santidad de nuestra relación de sangre. Intentó convencerme de que su crueldad había sido un intento equivocado de empujarme hacia el éxito, pero finalmente me había vuelto sorda a su manipulación y al gaslighting. Le respondí con una voz que era fría, firme y totalmente desprovista del miedo que había pasado 2 años inculcándome. Destrozaste nuestra hermandad de la misma manera que destrozaste ese cuadro en el sótano, Miranda. Y ninguna disculpa puede reparar un alma una vez que ya ha sido destruida, dije con firmeza antes de que ella pudiera interrumpir con otra excusa. Le dije que nunca volviera a contactarme y que aceptara la realidad de que ahora era una extraña para mí, un fantasma de un pasado del que oficialmente había crecido. Colgué el teléfono y bloqueé el número permanentemente, salí al balcón para respirar el aire frío y nítido de la libertad absoluta y total. Me paré frente a un caballete fresco y masivo en el centro de mi estudio y tomé un pincel para comenzar una nueva pieza llena de colores vibrantes y desafiantes, dejando atrás la oscuridad de ese sótano de Omaha para siempre. Antes de concluir la historia de hoy, tomemos un momento para mirar más profundamente el viaje que Roxanne acaba de recorrer, porque su victoria es mucho más que un cheque de $1 millón. Es fácil ver a Miranda y Preston como los villanos, pero la verdadera tragedia fue la prisión psicológica en la que Roxanne fue forzada a habitar mientras su propia hermana intentaba extinguir su luz. No se vayan todavía, porque hay una poderosa lección aquí que todos necesitamos recordar cuando la vida se siente como un sótano frío. En primer lugar, nunca permitan que las opiniones estrechas y superficiales de otros definan su valor, ya que personas como Miranda siempre tratarán de hacerlos sentir pequeños solo para sentirse significativos ellos mismos. El talento de Roxanne no cambió la noche en que apareció el señor Sterling, ella fue una genio todo el tiempo que estuvo fregando pisos, pero el mundo solo lo vio cuando dejó de creer en las mentiras de su hermana. En segundo lugar, a menudo escuchamos que la familia lo es todo,
pero debemos ser lo suficientemente valientes para admitir que la familia a veces puede convertirse en una cadena tóxica que nos impide respirar. Elegirse a uno mismo y alejarse de un pariente de sangre que se nutre de su sufrimiento no es un acto de traición, sino el acto definitivo de autopreservación y coraje. Ahora, quiero escucharlos a ustedes en la comunidad. Si estuvieran en la posición de Roxanne, ¿habrían podido alejarse tan decisivamente, o le habrían dado a Miranda una última oportunidad para arreglar las cosas? ¿Creen que su negativa a la reconciliación fue demasiado dura, o fue la única manera de ser verdaderamente libres? Por favor, compartan sus pensamientos y perspectivas personales en los comentarios a continuación, ya que sus percepciones a menudo ayudan a otros a encontrar su propia fuerza. Muchas gracias por acompañar a Roxanne hasta el final.